Ok, hola, nosotros vamos a presentar lo que es la medicina transfusional y la seguridad del paciente en México. El equipo está conformado por Adriana Rodríguez Sámano, Jimena Hurtado Gómez, Beatriz Monserrat Franco Urbina, Violet Loreto Mena, Yamili Olan Zacarías, Ivonne Monserrat Vidal Martínez y yo, Melissa Arce Victoria. Bueno, primero que nada vamos a definir lo que es el artículo de lo que se trata, que va a ser pues la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto a otro, que es la definición de lo que es una transfusión. Vamos a tener que hacer de un donante a un receptor. El donante va a ser quien de lo que es el componente sanguíneo y el receptor quien vaya a ser pues el sujeto que la reciba. Y pues el objetivo de esto es que la transfusión siempre tiene que ser una transfusión segura, acorde a las necesidades del paciente y tiene que ser proporcionada a tiempo y correctamente según los estándares que se requieran para lo que es la transfusión sanguínea. Bueno, dentro de la historia del mundo tenemos que el primer registro fue del doctor Guillermo Harvey en el año 1628 y él fue el primero que describió lo que es la circulación y la propiedad de la sangre, y se hizo hasta 1665 lo que fue el segundo registro por Richard Lower, quien fue la primera persona en dar o crear una transfusión de sangre acertada de un perro hacia otro. Y ya para seguir con esto, el tercer registro fue de otro doctor, Jean Baptiste, que fue en el año 1667 y fue la primera transfusión sanguínea registrada que ya fue en humanos, de un sujeto hacia otro. Y ya por último tenemos el cuarto, que fue en el año 1901 y que ya fue más que nada una descripción acerca de lo que son los componentes sanguíneos y acerca de los tipos. Bueno, hablando ya acerca de lo que es la historia de México, tenemos que el primer registro fue en el año 1942, cuando surgió el primer banco de sangre en el Hospital Juárez. Tenemos que después de eso, sucesivamente, el segundo registro fue en el año 1988, con la creación de 31 centros estatales de transfusión sanguínea en México, y siguiendo hasta 1988, donde se dio la primera creación de la primera norma oficial mexicana para la disposición de sangre humana, que pues es la que vemos aquí adelante y que pues se siguió actualizando según pues fue pasando el tiempo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el proceso general que se lleva en la transfusión sanguínea. Y pues primero que nada lo que se asegura pues es la seguridad de los pacientes, ¿no? Va a ser tanto de el lado de los productos sanguíneos como el lado de la manera en que se va a realizar el proceso de transfusión con las personas que van a ser los donantes. El procedimiento va a estar conformado por varios procesos, que es pues más que nada la identificación del paciente, que es cuando se van a realizar todas las pruebas y que se le hace el interrogatorio al paciente para ver que esté de acuerdo con la donación y todo eso. Después va a ser la extracción y la rotulación de las muestras sanguíneas, las pruebas de compatibilidad previas, el despacho de la sangre, el transporte de las bolsas de sangre, pero esto dentro de la unidad clínica o del hospital donde se esté realizando, la manipulación de las bolsas de sangre para que no sufran una contaminación o alguna cosa así, la administración de la sangre ya cuando sea pues transfundida al otro paciente, la vigilancia de los pacientes y también el tratamiento adverso que se va a llevar en cuanto a el rechazo que pueda haber en la transfusión, ¿no? El proceso que se va a llevar en México, más que nada, pues aquí se tiene una como vigilancia muy controlada en los bancos de sangre que existen. Esto para no seguir la propagación de sífilis, hepatitis, paludismo, que son principalmente las enfermedades que llevan este mecanismo de transmisión, puesto que, por ejemplo, en hepatitis se sabe que todas las personas que se transfundieron antes de 1990, pues sufren un riesgo de tener esta infección. Aquí en México hay 572 bancos de sangre registrados, de los cuales aquí les puse una imagen de la distribución, que son 263 del sector privado, 103 del sector salud, 73 en el IMSS, 35, 56 en el ISSSTE, y pues aquí se pueden ver también que hay 12 de Pemex, 10 de centros universitarios, 9 de la Cruz Roja, 4 incluso de la Sedena, y pues ya los otros del DIF y de la CEMAR. Posteriormente, hay un esquema de reposición en el cual se basa en que, por ejemplo, cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía, se le piden 2 donadores, aunque no vaya a ocupar los paquetes sanguíneos, por si es que los llega a ocupar, no estar después en problemas de que tiene que estar consiguiendo donadores y así.
Entonces, a fuerza se le van a pedir dos donadores, aunque utilice la sangre o no. En cuanto a esta donación de sangre, se ha puesto como en práctica una estrategia donde se van a enfrentar obstáculos como el difícil acceso a las clínicas y el corto horario de atención que hay, puesto que, por ejemplo, hay pacientes que no son adecuados para la donación o que ya están contagiados de algo y así, y ya pues ese fue un día perdido para que los otros pacientes puedan ir a sacar fichas para que sean atendidos y para que se les haga el cuestionario y todas las pruebas que tienen que llevar a cabo. Bueno, pues en la transfusión sanguínea, pues obviamente pues, existen errores y pues estos son 50% por factor humano y el otro 50% pues por problemas de carácter técnico. Las causas más frecuentes pues es la confusión en la distribución de esta y también la mala administración del componente sanguíneo. También pues existen las infecciones que son como pues por las bacterias, como Treponema pallidum, Brucella, y pues los virus como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. También se pueden ver pues algunos parásitos como el Plasmodium. Y pues también los errores adversos de esta, pues es que la solicitud no tenga como los datos, o sea, que no coincidan con los de la muestra, que la muestra tenga un volumen incorrecto, que esté coagulada, hemolizada o lipémica. También pues que el tubo donde se puso la muestra pues sea incorrecto y que la solicitud no sea elegible. Bueno, pues ahora vamos con algunas reacciones adversas que se pueden dar igual en las transfusiones. Estas pues no suelen ser muy habituales, sin embargo, pues llegan a ocurrir. Vemos que las más habituales son del 1 al 2%, en donde se encuentran fiebre, escalofrío, prurito, sensación de comezón, cosquilleo y pérdida de sensibilidad. Como ven, pues son reacciones que no son muy graves, pero pues sin embargo pueden llegar a ocurrir. Tenemos también algunos casos de gravedad, como es la sobrecarga de líquidos, lesiones pulmonares y degradación de eritrocitos, que generalmente se van a dar pues por una falta de coincidencia entre el grupo de ellas del donante al receptor. Y pues ¿qué se va a recomendar ante una reacción transfusional? Pues una debe de ser que haya una hemovigilancia. Esta pues se debe de suspender la transfusión. Tenemos que verificar los datos del receptor, ya sea como son los nombres, el número de cama, el grupo sanguíneo y las indicaciones médicas. Y tenemos igualmente que documentar el incidente, ya que si en un futuro se tiene que volver a transfundir al paciente, pues tenemos que tener como referencia pues lo que le haya ocurrido al paciente. Y también en cuanto al banco de sangre, pues tenemos que repetir el grupo sanguíneo a muestra del concentrado eritrocitario. Igualmente hay que repetir el grupo sanguíneo a la muestra del paciente, realizar nuevamente una prueba cruzada para verificar pues la compatibilidad de la sangre del donante y al receptor. Y por último, pues tenemos que revisar nuevamente la solicitud y los documentos de la bolsa del hemocomponente y los datos del donador. Bueno, en cuanto a la prevención e identificación de errores, pues principalmente esto es necesario para disminuir o en dado caso evitar errores durante el proceso de la transfusión. Aquí pues se debe considerar, como mencionaron anteriormente, desde la selección del donante hasta la hemovigilancia de los efectos que pudieran provocar en el receptor. Esto pues es necesario hacerlo pues continuamente siguiendo pues estos pasos que viene siendo pues identificar los errores vinculados a la atención de la salud que pudieron pues derivar en complicaciones asociadas en el paciente, detectar cuáles son los factores contributivos de mayor impacto que se mencionó también anteriormente,
identificar las barreras más eficaces que pues nos van a permitir prevenir las consecuencias que ya acaban de mencionar Ivonne anteriormente también. Y pues por último, establecer mecanismos de monitoreo de las acciones de mejora, como puede ser la medición de las complicaciones asociadas a la disponibilidad. Siguiente. Ok, una vez que... Sí. Ok, una vez que se ha llevado a cabo la investigación de los incidentes vinculados a la atención médica, es necesario considerar a manera de recomendación de los siguientes puntos, como lo es capacitar al personal encargado de transfundir elementos sanguíneos, revisar las indicaciones médicas para confirmar la prescripción de la transfusión y de forma que se debe realizar, destacando así el componente, la cantidad, la velocidad indicada de la transfusión, el tipo y si se debe administrar alguna premedicación. Es indispensable identificar los factores de riesgo ante las reacciones transfusionales, por lo que se recomienda conocer el historial transfusional del paciente, evitar las transfusiones de de una unidad de sangre o un hemocomponente de forma continua, a menos de que sea necesario debido a que debido al estado del receptor. En casos de no contar con el grupo y el RH del hemocomponente prescripto, se debe informar al médico tratante con la finalidad de valorar alguna alternativa con alguna otra compatibilidad del elemento sanguíneo que se debe transfundir según el grupo que necesite el paciente. Como medidas de seguridad, algunas podrían ser, se debe considerar el personal de la salud antes, durante y después de la transfusión, son que deben verificar el consentimiento informado del paciente o del familiar que esté responsable. Evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas, a menos de que estos hayan salido, después de 4 horas de que hayan salido del laboratorio. Transportar los hemocomponentes en contenedores de preferente de material plástico, herméticos, termoaislantes, lavables que aseguren la temperatura del interior. Bueno, previo a que se inicie en sí el proceso de la administración de la transfusión, debemos tomar en cuenta algunos pasos que van a hacer que sea el paciente correcto, que estemos realizando el procedimiento correcto y que sea el elemento correcto el que vamos a estar transfundiendo. Bueno, bueno, siguiente. Bueno, vamos a tener como unos pasos a seguir en el momento de que se esté realizando la transfusión. Primero que nada, antes de iniciar la transfusión, tenemos que iniciar tomando el pulso y la tensión arterial al inicio de la transfusión y posteriormente cada 15 minutos en la primera media hora, y también debemos de registrar cualquier cambio en cualquiera de los dos parámetros. Después tenemos que registrar la temperatura previa a cuando se haya iniciado la transfusión, también en el momento en el que se esté realizando y durante el proceso y al final también. Y se debe de realizar esto registrando cualquier aumento de más de 1 grado centígrado. Y bueno, el número 3 es que todas las transfusiones previas a que se administren como tal, se van a administrar los concentrados eritrocitarios en equipos con un filtro convencional de 170 a 260 micras. Y bueno, en lo que es el plasma fresco congelados y los crioprecipitados,
Estos se deben de descongelar individualmente, todos están en bolsas de plástico y tiene que ser de 30 a 37 grados centígrados. Esto se realiza de esta forma para que no se desactive los factores de coagulación y pues ya que estén descongelados se va a tener un periodo máximo de 6 horas para que se utilicen. Si se vence ese periodo de 6 horas ya no son viables para su administración. Y bueno, de igual forma, al inicio de la transfusión se va a tener un goteo. Se debe regular el goteo a 30 gotas por minuto. Se debe de ver que el paciente no tenga ninguna manifestación, ninguna reacción adversa a la sangre. Y si no hay ninguna manifestación, ya se vuelve a 60 gotas por minuto. Después se debe de informar sobre los signos y síntomas que puede presentar el paciente en caso de tener una reacción transfuncional. La reacción transfuncional se da cuando el paciente rechaza la sangre. Este tipo de signos y síntomas puede ser ansiedad, escalofríos, mareos, náuseas, vómito, taquicardia, sensación de calor, disnea, dolor lumbar, etcétera. Y pues esto se les indica cuáles son al paciente para que pues en caso de que los presente pues nos pueda informar de manera inmediata. Después también nosotros de igual forma pues tenemos que estar pendientes del paciente, debemos de vigilar cualquier tipo de cambios de este tipo, ya sea que se presenten estos signos y síntomas o cualquier otro tipo de cambio, ya sea en su temperatura, presión y todo lo que indican los signos vitales. Después, como ya mencioné, debemos estar pendientes acerca de la reacción transfuncional. Y finalmente, ya que se haya terminado en sí lo que es la transfusión, se debe de registrar todo el proceso que se haya realizado. Se debe registrar la administración del hemocomponente, la cantidad, el tiempo de administración, la fecha, el tipo de componente, el número de folio de componente, volumen, hora de inicio, hora de término, signos vitales, cualquier cambio que también se haya tenido durante ese tiempo, ya sean los signos vitales, signos y síntomas, observaciones y al final se debe dar la firma del responsable, o sea, el médico o enfermera que haya realizado la transfusión. Siguiente. Al final, en lo que es el expediente, en el expediente vamos a anotar y describir todas las características que hayamos tenido de la transfusión que realizamos. Estos van a ser los productos sanguíneos administrados, signos vitales, volumen total, tiempo de transfusión y respuesta del paciente, que es prácticamente lo mismo que dije en el punto anterior. Y para el desecho de la bolsa, ya al final, cuando ya hayamos terminado, esto se debe de separar el equipo de transfusión de la bolsa y se debe desechar en el contenedor rojo, que recordemos que el contenedor rojo es el de RPBI, que es de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Siguiente. Y bueno, como ya mencioné, pues está, no todos los pacientes van a reaccionar de la misma forma a lo que sea la transfusión y pues qué medidas podemos tomar en caso de que el paciente rechace la transfusión. Bueno, primero que nada, lo primerito que tenemos que hacer es suspender de manera inmediata la transfusión en caso de que se haya presentado alguna manifestación clínica en reacción a la sangre. Una vez que se haya suspendido la transfusión, se debe trasladar la bolsa junto con el equipo que se haya utilizado hacia los bancos de sangre. Después se van a tomar muestras de sangre con anticoagulante y sin anticoagulante y de orina también, dependiendo del tipo de reacción que haya presentado el paciente y el componente transfundido. Siguiente. Y bueno, en lo que son las reacciones alérgicas, lo que podemos hacer en caso de que sea por alergia es administrar difenhidramina 25 miligramos por vía intravenosa o hidrocortisona de 100 miligramos por vía intravenosa. En casos graves se puede usar adrenalina de 0.5 mililitros por vía intravenosa. Y bueno, esto es todo de nuestra parte.